Dios les bendiga, remanente fiel. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio versículos mal usados y peor entendidos por las religiones. Esta es la parte 5 y comenzaremos con Hebreos 2.10. Como siempre les recuerdo, tomen sus Biblias, sigan estos estudios con la Biblia, con su Biblia. Nosotros trabajamos con la Reina Valera en 1960 y cuando terminemos este estudio va a ir una serie de libros de los que también, con los que también trabajamos. Y comenzaremos con Hebreos 2.10, como yo les decía, pero comenzaremos un versículo antes. Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios habla que Jesús fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Por tanto, ya sabemos que Jesús murió, de lo que se desprende que Jesús no es Dios, por lógica, porque si Dios murió, que Él lo resucitó, se lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, porque de alguna manera tienen que entender la diferencia entre Dios, que es el Padre Creador, en, con el Hijo, que es su creación, y con el Espíritu Santo, que es el regalo que les dio a la gente que creyera, que está disponible para todo el mundo, pero que se hace una realidad solamente en los que creen. Dios habla que Jesús fue coronado de gloria y que honra a causa del padecimiento de la muerte. Por tanto, ya sabemos que Jesús murió, de lo que se desprende que Jesús no es Dios, porque Dios nuestro Padre es el mismo por los siglos de los siglos. Así está escrito. Si hubiese muerto ya no sería por los siglos de los siglos, estaría muerto. Hebreos 2.10. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Se acuerdan que vimos los derechos filiales? Y uno de esos hechos filiales era santificación, y Dios lo recuerda y lo establece nuevamente. Hebreos 2.10. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Si leen con atención, dice lo contrario, dice que el que santifica y los santificados de uno son todos, Jesús y los llamados, la iglesia de gracia, los escogidos de antes de la fundación del mundo, son de uno, y ese es Dios. Hebreos 2.11, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Si Jesús es Dios, debería decir anunciaré a mis hijos, pero no. Él dice que anunciará a sus hermanos su nombre, y para aclarar más el contexto dice yo y los hijos que Dios me dio. Nos queda el último de los 24 versículos con los cuales sistemáticamente engañan a sus seguidores los religiosos al querer probar que Jesús es Dios. Y este es Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En el caso de este versículo, la respuesta y aclaración está en el mismo versículo. Dice que Dios envió a su Hijo. Como pueden ver, los 24 versículos en su gran mayoría disipa el error de creer que Jesús es Dios, ahí mismo donde está escrito. Lo que se logra al no dar interpretación privada a la palabra de Dios. Ahí mismo donde está escrito. ¿Se acuerda que también le enseñamos algunas claves de investigación? El versículo se explica ahí mismo donde está escrito. Se explica en el relato completo, en la acumulación de escritura. Ahí están las tres partes. Acumulación de escritura. Acumular todas las escrituras que hablan del mismo tema.
y van a tener el sumo de lo que Dios les trata de decir. Ahora veremos si tiene asidero bíblico el llamar hoy a Jesucristo, al Hijo de Dios, León de Judá. También hay otra religión que le llama León de Judá, ¿cierto? La primera vez que se menciona cachorro de león lo encontramos en Génesis 49:9. Pero debemos ver el contexto, recuerden, deben ver el contexto, no sacar el versículo en sí, sino que ver todo lo que está hablando ese capítulo. En el comienzo de este capítulo muestra que Jacob llama a sus hijos y profetiza sobre cada uno de ellos. 49:1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Se acuerdan que veíamos que habían 7 manifestaciones del Espíritu que estuvieron disponibles siempre? Y que el día Pentecostés solo se hicieron disponibles 2 más, para sumarla a las 7 ya existentes, que era hablar en lenguas y lenguas con interpretación. Porque profecía se estaba operando hacía mucho tiempo. Cada vez que un hombre declaraba la palabra de Dios, estaba profetizando. Y cada uno que predecía el futuro, estaba profetizando. Y aquí este hombre, que estamos leyendo, y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer. Está profetizando, está declarando lo que vendrá en el futuro. Génesis 49:2. Juntaos y oíd, hijo de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Génesis 49:3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Génesis 49:4. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Génesis 49:5. Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad sus armas. Génesis 49:6. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Génesis 49:7. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Cuando habla de esparcirlo en Israel, es en todo ese pueblo que lo iba a esparcir, no que lo iba a esparcir a ese grupito de gente que hoy día se llama los elegidos, el Israel de hoy. Tomaron un nombre solamente, esos judíos. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Aquí en este versículo vemos nuevamente un sutil cambio de palabras. Comenzaremos en el Antiguo Testamento interlineal hebreo español, aparece textual. Judá, tú te alabarán tus hermanos, tu mano en cuello de tus enemigos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Biblia 1960. ¿Notan la diferencia? Uno dice cuello y la otra dice cerviz. Y cuando habla de cerviz bíblicamente, está hablando que esa parte es la que se endurece para no hacer la voluntad de Dios. Duros de cerviz. ¿Lo ha leído? La mano en el cuello muestra una acción de combate, asfixiar al enemigo, mientras que cerviz muestra una actitud. Te lo leo de nuevo. La mano en el cuello muestra una acción de combate, asfixiar al enemigo, mientras que cerviz muestra una actitud. Si yo soy duro de cerviz, estoy mostrando una actitud de dureza ante Dios. ¿Ahora entiende la diferencia? Duro de cerviz se refiere a ser testarudo, terco y obstinado. La Biblia describe a aquellos que son de dura cerviz como personas que rechazan escuchar la voz de Dios y se niegan a obedecer sus mandamientos. Hecha esta aclaración, continuaremos con la profecía.
predicción en este caso de Jacob a sus hijos. Génesis 49:9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y llegamos hasta Judá, y su padre le profetiza que será alabado por sus hermanos que se inclinarán ante él, y luego el versículo 9 comienza con cachorro de león. ¿De quién era hijo Judá? Lo estamos leyendo. ¿De quién era hijo Judá? Era hijo de Jacob. Y éste le dice que es cachorro de león. Por tanto, el león sería Jacob y su hijo Judá sería su cachorro. ¿Se requiere interpretación humana? La respuesta la tienen ustedes en lo que leen, si lo creen. Pero sigamos con lo que Jacob le profetiza a su hijo a su hijo. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uva su manto. Génesis 49:12. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Otra mención a un león la encontramos en número. En número. ¿Les quedó claro esto? ¿De quién está hablando del león de Judá? Cuando habla de león, no es que Jesucristo sea el león de Judá. Jacob era el león viejo y cachorro de león es su hijo, Judá. Veamos ahora otra mención que habla de león. Génesis 49:11. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino sus vestidos y a la sangre de uva su manto. Génesis 49:12. Sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Ahora vamos a números 23:23. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho que de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios, he aquí el pueblo que como león se levantará. Números 23:24. Y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. En este pasaje se refiere a un pueblo como un león, y que ese pueblo se levantará. Para aquellos que hemos tenido la suerte de ir a uno de esos parques donde hay animales en cautiverio, si han tenido la suerte y han visto la jaula del león, aunque el león esté enjaulado, él ruge. Si lo vemos espiritualmente, cuando habla de que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, él sabe que está enjaulado. Él sabe que fue vencido. ¿Y saben quién lo venció? Jesucristo, no nosotros. Jesucristo lo venció al diablo. ¿Y saben lo que él hace? Al igual que ese león enjaulado, ruge. Si tú crees en su rugido, si tú crees en que te puede dañar, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a dañar. Porque tú lo estás abriendo la reja para que escape ese león. Porque en este momento está vencido. Y nosotros debemos vestirnos con la mente de Cristo. Y si tú te diste cuenta con todos los padecimientos que pasó Jesucristo, nunca dijo, ay, me duele. Ay, que me duele el ojo porque me abofetearon. Ay, que me duele la cabeza porque me metieron una corona de espinas. Él nunca, nunca confesó dolencias. Y las debe haber tenido, por lógica. 100 hombres lo golpearon, le pusieron 2 veces una corona de espinas. Una de ellas se la golpearon con una caña. Los vestían y los desvestían en sus llagas. Tiene que haber tenido su ropa pegada. ¿Cuánto sangró ese hombre? Por ti y por mí.
Y nunca, nunca dijo me duele. Nunca reconoció el dolor que padecía. ¿Y sabes por qué? Porque si lo hubiese padecido, no hubiese creído. Si él lo hubiese confesado, no hubiese creído que Dios, su Padre, era sanador. Y era sanador al punto que con todos sus padecimientos, con todo lo que él pasó, cuando lo llevaban al Gólgota para crucificarlo, vio a unas mujeres que lloraban y le dijo que no lloraran por él. A ese punto tenía una claridad mental en Dios, en su palabra, porque lo que él mencionó está escrito. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. Lo que ha hecho Dios es aquel pueblo que como león se levantará. Números 23-24. Y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Así que si nosotros nos paralizamos, creemos, porque escuchamos con los sentidos, vemos con los sentidos de los ojos, que el león ruge, nos va a devorar. Hasta este momento solamente está devorando a la presa y bebe la sangre de los muertos en delitos y pecados. No permitamos ser nosotros, los creyentes, renacidos, ser la presa y que beba la sangre de nosotros y nos mate espiritualmente. Y quizás también físicamente si lo permitimos. En este pasaje se refiere a un pueblo como un león y que ese pueblo se levantará. Salmos 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmos 91:12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Se acuerdan que lo vimos en otro contexto, estos versículos? En la tentación del diablo, cómo usa la palabra, cómo cambia la palabra. El diablo le dijo que lo iba a sostener, mientras que Dios decía que lo llevará. Es una gran diferencia. Yo sostengo para que algo no se caiga. Él se lo mostré creo que fue con un lápiz. En cambio, si yo llevo algo, lo sostengo con seguridad, lo protejo. Este pasaje de las Escrituras es el que usó el diablo para tentar a Jesús en el desierto y continúa en el versículo siguiente mencionando a un león. Salmo 91:13. Sobre el león y el aspid pisarás, hallarás al cachorro del león y al dragón. Aquí hay 4 definiciones del diablo. León, como león rugiente. Aspid, la serpiente antigua. Cachorro de león. ¿Quién será el cachorro de león? Un hijo del diablo. Y al dragón, la serpiente antigua que habla Apocalipsis. Pero siempre está hablando del adversario. Y está mostrando características. Un león ruge. La aspid es astuta. El cachorro de león inspira confianza. Y el dragón te quema. ¿Ahora entienden? La profundidad de lo que Dios nos muestra y que había estado oculto, por eso es que está oculto desde tiempos y edades, porque no nos habíamos dado el tiempo de escudriñar las Escrituras, porque era más fácil ir a una religión y que alguien más nos contara una historia y yo pensar que está escrita esa historia en la palabra de Dios, que me está hablando palabra. Como yo ignoro, yo no conozco, soy un ignorante de aquellas verdades, las voy a aceptar como reales. Lo que ese hombre que está parado en la estera en el lugar alto para ser adorado, lo que está diciendo yo lo voy a creer que es correcto. ¿Y qué me dice Dios? Este pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Dios nos está dando todo el conocimiento a través de su palabra si la creemos, si no la interpretamos. Aquí en una directa alusión al adversario describiéndolo como león y aspid. Luego sigue con que lo hollará pisotear al cachorro del león y al dragón. Está escrito que el adversario anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Y como vimos,
nosotros tenemos el poder de hollar al adversario, de pisotearlo, porque está enjaulado. Jesucristo lo venció. Si nosotros caminamos como un hijo de Dios, como Jesucristo anduvo, lo podemos pisotear. Pero mientras que yo no lo crea, yo voy a ser la presa. Otro pasaje en la palabra de Dios que menciona a un león está en Proverbios, Proverbios 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El hombre será bienaventurado al temer, y como ya lo hemos visto y se tradujo esta palabra y buscamos el significado hasta encontrarlo, es un respeto reverencial. El hombre será bienaventurado al tener un respeto reverencial a Dios, pero lo opuesto es endurecer el corazón, lo que traerá como consecuencia caer en el mal. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Léalo de nuevo. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Qué son las religiones hoy día? ¿Qué son el pueblo pobre? ¿Y quién lo rige? El león rugiente, con sus mentiras, con su engaño, con su falsedad, manteniéndolos en el error. Ahí los tiene. León rugiente y oso hambriento se lo está comiendo de a poquito. Es el príncipe impío. Todos aquellos que se han autodenominado líderes tomando títulos o asignándose títulos son príncipes impíos que están sobre el pueblo pobre. Pobre en conocimiento, pobre en creencia a lo que Dios dice en su palabra. Proverbios 28:16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. ¿Cuántos de aquellos autodenominados líderes de las religiones hoy día, de la cabeza hacia abajo, son un príncipe falto de entendimiento, pero de ese entendimiento espiritual? Porque pueden tener un entendimiento académico profundo, pero no tienen ningún provecho espiritual. ¿Te acuerdan que lo veíamos? Te pueden recitar la Biblia de tapa a tapa, con capítulo y versículo, y de memoria, pero no entienden el significado espiritual que aquella escritura tiene. Por eso dice Dios en su palabra como advertencia a nosotros, Proverbios 28:16, el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. ¿Qué hacen los líderes hoy día? Extorsionan a ese pueblo, haciéndoles creer que están en lo correcto, que son el pueblo escogido algunos, porque los bautizaron en agua, porque cantan, porque bailan, les ponen luces, van a conciertos cristianos. Multiplicar la extorsión. ¿Qué obtiene con todo eso? Dinero. Mas el que aborrece la avaricia, ¿qué dice Dios? Prolongará sus días. Así que es un llamado de atención a todos aquellos que se autodenominan líderes. ¿Quieren prolongar sus días? Dejen la avaricia de lado. El pasaje continúa con león rugiente y oso hambriento es el príncipe impío. ¿Jesucristo fue, es o será impío? Claro que no. Este pasaje entonces tampoco se refiere a Jesucristo como león. Estos dos versículos hacen referencia directa al príncipe del pueblo que es un impío, que es falto de entendimiento y que multiplica la extorsión. Miremos a nuestros días. ¿Hay líderes impíos en las religiones? Sí, porque no le enseñan a sus seguidores cómo obtener la vida eterna, cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo manifestar el Espíritu Santo, cómo vestirse con la armadura que nuestro Padre ha hecho disponible. Y lo que es peor, mantienen a sus seguidores engañados al enseñarles que son la religión verdadera, que son los únicos que tienen la verdad,
que siguiendo su doctrina se logrará la salvación, omitiendo que Dios, su Hijo Jesucristo, los discípulos o los seguidores de la iglesia del primer siglo nunca hablaron de una religión, sino que Jesucristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Notan la gran diferencia? Se ha mencionado muchas veces, no, es que yo soy de tal religión, no, yo soy de esta otra religión. Lo ha escuchado decir alguno de ellos. No, yo soy hijo de Dios. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Sin color. Están divididos. ¿Y qué dice Dios a través de Jesucristo en su palabra? Una casa dividida sobre sí misma cae. Todos aquellos que se dicen creyentes, pero que están siguiendo sus propias religiones, están divididos. No tienen salvación. Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. A los llamados, también lo vimos, que la palabra iglesia, como se denomina hoy, se le denomina un templo. Pero bíblicamente, esta palabra en griego es eclesia, que se traduce los llamados, los congregados, con un propósito. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hoy, ¿hay líderes que son faltos de entendimiento espiritual? Sí, porque no saben discernir con entendimiento espiritual cuáles son las necesidades espirituales del cuerpo de Cristo, y lo adormecen alejándoles de la sana doctrina con cantitos, bailes, luces, colores, música que no tienen ningún fundamento bíblico, ya que la iglesia de gracia que comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés nunca habla de reunirse en templos, de cantos, de bailes o toda la parafernalia que se vive en todas las religiones, cual más, cual menos hoy, sino que encubren su error doctrinal diciendo, David danzó y tocó instrumentos. ¿Han escuchado eso? No, es que David danzó, por eso yo puedo danzar. Y eso está en 2 Samuel 6:5. Olvidan o no creen lo que leen. Primero, este pasaje está en la administración de la ley. Incluso uno de los que transportaba el arca de la alianza murió por tocarla. Segundo, Dios nunca pidió o ha pedido que se le cante o se le dance. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Salmos 44:21. Él conoce la intención del corazón. Así que tú le puedes cantar, bailar, darte vuelta carnero si quieres. Hacerte las vueltas en el aire y caer parado. A Dios no le interesa eso. Dios está mirando tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Porque sabe bien? ¿Porque Dios lo pidió? ¿Por qué no lo pidió? Entonces, ¿por qué lo haces? Pero con esta sola frase encubre su incredulidad, prefiriendo imitar las corrientes del mundo y su hacer con show efectistas, motivacionales, contando vivencias o historias. ¿Estos líderes impíos multiplican la extorsión sobre su pueblo usando la piedad como fuente de ganancia? Sí. Si hay líderes impíos que ostentan sus riquezas ante una congregación empobrecida, empobrecida espiritualmente primero. ¿Se acuerdan que yo les dije en algún momento que el diablo también bendice con el propósito de mantenerte engañado? Oye, que esta iglesia es próspera, tiene un tremendo edificio, tiene un grupo musical grandote con buenos instrumentos, pero espiritualmente son miserables, pobres espiritualmente. ¿Qué sacas? Dios conoce la intención del corazón. Yo he escuchado gente decir y enorgullecerse, es que llegó al coro. ¿Y por qué no decir, llegó a manifestar el Espíritu de Dios y habló en lengua y profetizó en la congregación? Eso es lo que a Dios le interesa. No que le canten, que le bailen, que le toquen instrumentos. Están empobrecidos espiritualmente. Primero, lo que acarrea la pobreza material de sus seguidores, ya que el estar fuera de comunión con Dios, por no estar caminando por el camino doctrinal trazado por Dios, les impide que nuestro Padre abra las ventanas de los cielos como ha prometido. Pero sigamos adelante buscando el fundamento bíblico en la que se basan algunas religiones que aseguran que Jesucristo es el león de Judá,
Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías 35:9. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y oirán la tristeza y el gemido, y huirán la tristeza y el gemido. Este pasaje es una profecía que habla del camino que nosotros debemos recorrer, un camino de santidad por el que no pasará inmundo. Agrega que no habrá allí león ni fiera subirá por él, con el propósito que caminen los redimidos. Por consiguiente, si no subirá el león es porque es un opositor a Dios y a su pueblo los redimidos. ¿Le parece interesante este pasaje? Voy a esperar que pase la bomba para poder volver a retomar Isaías 35:10. A los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y con gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Hay tantas verdades en este versículo. Primero, este pasaje es una profecía que habla del camino que nosotros debemos recorrer. Un camino de santidad, el camino alto, el camino angosto, la puerta estrecha, por el que no pasará inmundo. No va a pasar ningún pecador por ese camino. Ningún no renacido. Ninguno. Y como ya lo vimos también en un estudio anterior, aunque en el camino se hayan perdido después de haber renacido, estarán en el bema con Jesucristo, y ahí Él les dirá, adelante, o lo rechazaré y dirá, no te conozco, hacedores de maldad. Pero va a pasar. Este pasaje es una profecía que habla del camino que nosotros debemos recorrer, un camino de santidad por el que no pasará inmundo. Agrega que no habrá allí león. Si yo voy por el camino de santidad, estoy santificado, estoy puesto aparte por Dios, aunque ruja ese león que Jesucristo venció, yo, caminando en la integridad de la palabra, también puedo entender, puedo saber y manifestar que estoy hollando al león, lo estoy pisoteando, porque Jesucristo lo hizo. Y yo camino como Él, yo pienso como Él, actúo como Él, me he visto con la mente de Él. Con el propósito que caminen los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos hoy día? Nosotros, los renacidos, fuimos redimidos, fuimos limpiados por la sangre de Jesucristo de todos nuestros pecados pasados, fuimos puestos aparte, santificados. ¿Se acuerdan? Santificación, redención, ministerio de la reconciliación, 5 derechos filiales. También lo vimos en detalle. Por consiguiente, si nos subirá el león, es porque es un opositor a Dios y a su pueblo, los redimidos. Jeremías 12:7. He dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Jeremías 12:8. Mi heredad fue para mí como león en la selva, contra mí dio su rugido, por tanto la aborrecí. Jeremías 12:8. Mi heredad fue para mí como león en la selva. ¿Saben cuál es nuestra heredad? Nuestros hijos. Y está escrito: los hijos son la heredad de los padres. Nuestros hijos. Y si ocurre, puede ocurrir, o ha ocurrido, o va a ocurrir, que esa heredad se pierda porque dio contra mí su rugido, ¿sabes lo que debemos hacer? Aborrecer. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Dios nos dice. Y con eso nos muestra que nosotros, como padres, no podemos dejarnos llevar por las emociones, porque las emociones no son de Dios, ya también se lo explicamos.
Si Dios hubiese tenido emociones, jamás hubiese entregado a su Hijo Jesucristo para que padeciera todo lo que padeció. Dios no tiene emociones. Tiene un amor inconmensurable por aquellos que hacen su voluntad. Y tiene misericordia con aquellos que no la hacen porque retiene el castigo merecido. Pero va a llegar el día en que se los dé. Así que mi heredad para mí fue como un león en la selva. Me rugió. Pongámoslo de esta manera. Un hijo me rugió. Me dio la espalda. Se volvió al mundo. Pecó contra Dios, contra el cielo y contra mí. Dio su rugido. Por tanto, ¿qué es lo que debo hacer yo? Aborrecerlo. Ahora entienden ese versículo cuando dice que es mejor entrar manco al cielo, sin un ojo al cielo, que con las dos manos y perderte el cielo. Este pasaje tampoco dice que Jesucristo es el león de Judá. Por el contrario, menciona al león de la selva como símil. Este animal en su hábitat natural es un animal salvaje que ruge para paralizar y aterrar a su presa. Jeremías 50:17. Rebaño descarriado es Israel, leones los dispersaron, el rey de Asiria los devoró primero, Nabucodonosor rey de Babilonia los degüesó después. Rebaño descarriado es Israel. Y hoy día hay un pueblo que se denomina Israel y son judíos que no creen en Jesucristo, ahí tienen otra religión, ya son tres, no creen en Jesucristo, lo tienen como un profeta más. Su estilo de vida, o debería ser su estilo de vida, son los 5 primeros libros de la Biblia, que es la Torá. Y eso es lo que viven. Viven celebrando los días, los meses y los años. No creen en Jesucristo, pero se creen el pueblo escogido. Pero no son descendientes de Jacob. Están engañados, todos y cada uno de ellos. El día de Pentecostés se hizo disponible que tanto judíos, griegos, elamitas, pardos y todos aquellos gentiles que estaban fueran renacidos. Se terminaron las naciones en ese día. Ya no eran israelitas, no eran judíos, no eran romanos, eran uno, eran el cuerpo de Cristo, los renacidos. Y hoy día siguen existiendo ese tipo de diferencias porque el Dios de este siglo los tiene despedazados, destruidos. Jeremías 50:17, rebaño descarriado es Israel, leones los dispersaron. Para aquellos que sabemos la historia, sabemos todo lo que ha pasado al pueblo de Israel. ¿Por qué les pasó? Si fuera el pueblo escogido, ¿tú crees que Dios no lo hubiese protegido a los alemanes? ¿No lo hubiese protegido de Nabucodonosor, que se los llevó en cautiverio? ¿O que los tuvo en cautiverio en Egipto? ¿Tú crees que no lo hubiese protegido? Y lo vimos. El pueblo de Israel quería volver a Egipto porque ahí tenía comida, tenía techo, estaba seguro. No creía en Dios. También lo vimos. Y dice que el rey de Babilonia los deshuesó después, Nabucodonosor. Nuevamente Dios usa de una figura literaria para llamar la atención sobre lo que pasó con el pueblo de Israel por descarriarse. Fue dispersado y fue devorado por el rey idólatra de Asiria. Y ese pueblo descarriado y posterior cayó en manos de otro rey, idólatra, Nabucodonosor. ¿Se acuerda que también lo vimos? Que construyó una estatua y quería que lo adoraran a él. Y Sadrach, Mesach y Abednego se negaron. Pero ese rey deshuesó al pueblo de Israel. ¿Qué pasa hoy con el pueblo que dice creer en Dios? ¿Se han preguntado qué pasa hoy con el pueblo que dice creer en Dios? Se ha descarriado siguiendo doctrina de demonios. Defienden el dogma y la doctrina levantada por la religión católica en los concilios de Nicea del 325 y en el concilio de Constantinopla del 381, donde se decidió poner a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo al mismo nivel, lo que ocasionó el nacimiento de religiones que creen en la Trinidad,
en la Encarnación, donde además estos concilios negaron y prohibieron la doctrina enseñada por Pablo, como es el bautismo del Espíritu Santo, la salvación por gracia, y que la Iglesia, es decir, los llamados, son parte del cuerpo de Cristo, lo que lleva a las religiones y a sus seguidores a ser destruidos por el Dios de este siglo. Al hurtarle la bendición de recibir el Espíritu Santo, les roba el manifestar el poder de lo alto para deshacer la obra infructuosa de las tinieblas, matándoles espiritualmente al mantenerlos muertos en delitos y pecados, al no renacer del Espíritu Santo en la promesa, condenándoles a que ante el juicio de Dios el día final, al no ser hallados en el libro de la vida, sean echados al lago de fuego y azufre que nunca se apaga. Sigamos ahora aclarando el error que cometen algunas religiones al llamar a Jesús el León de Judá. Ezequiel 22:25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devorando almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. ¿Saben? Hubo una religión que por pugnas internas hubo hasta homicidios o asesinatos entre ellos, que son reconocidos, y todos los que no pertenecen a esa religión la apuntan con el dedo, porque esa religión es la gran ramera y está allá en Roma, pero que aún así están viviendo sus doctrinas y las defienden porque le ignoran de dónde nacieron sus doctrinas. Ahora veamos este versículo, Ezequiel 22:25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Hoy día, sus líderes, sus profetas, sus pastores, esos hombres que se ponen en el lugar alto, están siendo como el león rugiente que arrebata presa. Devoran almas. Y si conocemos la historia de esa gran ramera que le llaman, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. ¿Se acuerdan con lo que hicieron cuando empezaron a acusar a todos que eran brujas y se apropiaban de sus bienes? ¿Se acuerdan? Sabemos de quién hablamos. ¿Qué ocurre hoy día con la religión? ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Ah, tú tenías un sitio grande, entonces ahí vamos a construir un templo porque sale barato. No pago por los terrenos. Entonces hago un edificio grande para llenarlo de gente y que esa gente me dé más plata. Multiplicaron sus viudas porque a esas mujeres le han quitado el privilegio de entender que el hombre es la cabeza y que la mujer es su ayuda idónea y que se complementan para llegar a ser una sola carne. Eso lo han robado porque no se lo enseñan. En la ignorancia trabaja el adversario. Ahí está su poder, en que su pueblo ignore. El pueblo de Dios ignore. El pueblo que Dios cree y quiere para sí, para que lo adore en espíritu y en verdad, ignore. Porque Jesucristo murió por todos y cada uno de nosotros. No por algunos, murió por todos. Y quienes estamos viviendo la gracia, para quienes hemos renacido, solo somos los que creemos. Aunque está disponible para todos, el remanente fiel es poco, ¿se acuerdan? También lo vimos. Ezequiel 22:25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellas. Habla de una conjuración de los profetas, haciendo un símil otra vez con un león rugiente que arrebata, devora, toma haciendas y honra, multiplicando viudas. ¿Se hace acaso necesario comparar con lo que pasa hoy en las religiones y sus líderes? No se debe olvidar lo dicho por Jesucristo sobre lo escrito antes, Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuál es la esperanza que te motiva a ti? A mí me motiva el caminar por el camino alto, recibir toda la bendición en esta vida
recibir todo lo que Dios promete en esta vida, tener mi heredad en esta vida, salir de esta gran tribulación que nos aqueja, salir de ella victorioso, no permitiendo ser doblegado por las vicisitudes de la vida, porque hay vicisitudes. Aquel que diga que es feliz ya está mintiendo, porque feliz no está en la Biblia. Habla gozo. Y cuando habla de gozo, se refiere a lo espiritual. Amor, gozo, paz. Tres de los frutos del espíritu. Fruto del espíritu. Si yo no he renacido, no tengo espíritu, por tanto no tengo gozo, porque es un fruto de ese espíritu. Dios les bendiga y continuaremos prontamente.